Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga. Muy buenas noches. Es un privilegio para mí estar en esta noche porque, bueno, gracias a mi Dios que me ha concedido la oportunidad de venir a traer el mensaje y con todo temor y temblor, porque es la primera vez, ¿verdad? Pero bueno, yo ruego que el Señor hoy tome el control, amén. El tema que les traigo para esta noche es un tema que nunca pasa de moda para nosotros y es la obediencia. Pero hoy me quiero enfocar en un ingrediente fundamental que tiene la obediencia y es la determinación. Así que le he titulado a este mensaje, una obediencia con determinación. Amén. Y para esto he traído como ejemplo a una familia que ha logrado quedarse en mi corazón porque ha logrado confrontarme, enseñarme y retarme, y yo espero que esta noche ella haga lo mismo en sus corazones, amén. Así que yo los invito para que abran la Biblia en Jeremías 35, amén. Y este pasaje se llama Obediencia de los Recabitas, así se llama esta familia. Y vamos a leer los pasajes del 1 al 10. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Italía, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salún, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Vamos a orar. Soberano Dios que estás en gloria, Señor, gracias te damos por permitirnos estar, Señor, una vez más reunidos como congregación. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego que tu Santo Espíritu tome el control. Señor, dame el denuedo para hablar tu palabra. Lléname de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado que tomamos decisiones como, por ejemplo, leer la Biblia en un año, ¿verdad? Y diseñamos un plan de estudio y fijamos unas horas y de hecho iniciamos a leerla. Pero al pasar un tiempo empezamos a fallar. Unos días leemos, otros días no. Al final no seguimos y no cumplimos con la meta. Pues esto me ha pasado a mí, lo confieso. Y un día le pregunté al Señor por qué yo no era capaz de terminar lo que iniciaba, si yo tomaba la decisión de hacerlo. Y el Señor me respondió: es que no tienes determinación.
Y yo me puse a investigar qué significa la determinación, porque yo creía que tomar decisiones y tener determinación era lo mismo, pero no. Son parecidas, pero no iguales, pero van de la mano. Amén. Y para esto les quiero compartir la definición de cada una para que tengamos más claridad. La decisión se dice que es ese deseo, ese anhelo de querer hacer algo, ¿cierto? Así como cuando empezamos a leer la Biblia, tenemos el deseo y de hecho entonces iniciamos, pero queda ahí, se queda en un deseo, nunca terminamos. Pero la determinación es esa acción que hace que las cosas pasen, ¿verdad? Es poner en acción nuestras decisiones, pero que además esto nos lleve a generar una constancia que más adelante se va a convertir en un estilo de vida para nosotros. Y en ese aprendizaje le pedí a Dios que yo quería ser una mujer con determinación. Y estoy en el proceso, todavía no, amén, todavía no estoy perfeccionada, ¿no? Pero ahí voy. Entonces ahí fue cuando el Señor me llevó a conocer a esta preciosa familia, amén. Pero para entrar en contexto, vamos a conocer primero quiénes eran los recabitas, de dónde provienen los recabitas. Pues resulta que los recabitas son descendientes de Abraham por la línea de Madián. Vamos a Génesis capítulo 25 y vamos a leer los versículos 1 y 2. Amén. Y dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinrán, Jotzán, Medán, Madián, Isbat y Sua. Aquí nos narra que después de que murió Sara, Abraham tomó otra mujer con la cual tuvo más hijos y entre esos hijos tuvo a Madián. Recordemos que cuando Moisés salió huyendo de Egipto llega a morar a la tierra de Madián, ¿verdad? Donde está Jetro, que es el sacerdote de los madianitas, y estos madianitas eran conocidos también como los ceneos, ¿verdad? Y entonces Moisés le pide el favor a Obad, cuando el Señor le da la orden de cruzar el desierto, Moisés le dice a Obad, ven, acompáñame, guíanos, porque tú conoces el desierto. Y Obad era otro hijo de Jetro, amén. Y entonces, al inicio, Obad no quiere, Obad se quiere ir para su casa con su parentela, pero al final Moisés le dice, ven, vamos, porque de la bendición que nosotros vamos a tener, tú vas a tener parte. Entonces Obad se va con ellos, ¿verdad? Y después, más adelante, cuando ya muere Moisés, muere Josué, está Caleb todavía, ellos empiezan a conquistar tierras del territorio de Judá y ahí siguen los ceneos. Vamos a leer Jueces, capítulo 1, versículo 16. Y los descendientes del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 55, dice, y las familias de los escribas que habitaron en Jabes fueron los tirateos, los simeateos y los sucateos. Esos son los ceneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Recab. Lo que nos confirma que los recabitas son descendientes de Abraham por la línea de Jetro. Amén. Y como leímos al principio, estos recabitas tenían unas normas que los regían, unos códigos, ¿verdad? Pero que no eran códigos que precisamente Dios les hubiera dado, sino que se los había dado un hombre, Jonadab, su padre, para ellos su patriarca, ¿verdad? Y como un primer punto vamos a conocer la determinación de Jonadab. ¿Qué lo motivó a él para dar estas normas y ser el legislador de su familia? Pues Jonadab dice la palabra que era un hombre que tenía celo por las cosas de Dios. Y él vivió en el reino del norte cuando estaba
el rey Jehú, ¿cierto? El rey Jehú fue ungido, y aquí quiero dar un ejemplo. Yo sé que vamos a hablar de los recabitas y tener obediencia con determinación, pero este rey es un ejemplo de lo que no es tener obediencia con determinación. Este rey fue ungido por Elías con un propósito, y era acabar con la casa de Acab, acabar con los Baales y con todos los dioses que él junto con Jezabel habían introducido en Israel y que tanto daño le hacía al pueblo. Amén. Y entonces, cuando él iba de camino, se encuentra con un hombre, con Jonadab, y mire lo que le dice el rey a Jonadab. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 10, versículos del 15 al 17. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab le dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Y luego de eso, Jehú reúne en el templo a todos los profetas, los sacerdotes y todos los servidores de esos dioses, los reúne, los introduce ahí y da la orden de acabar con todo, ¿sí? No queda ninguno. Y luego cogen las estatuas y las sacan de ahí y las destruyen. Pero, porque siempre hay un pero, ¿verdad? El rey no acabó con todo y dejó algo. Y vamos a ver qué fue ese algo que dejó. En el versículo 29 dice: con todo eso Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y en el versículo 31 dice: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Y Jonadab vio eso. Él vio que no era cierto que el rey Jehú tuviera tal celo, ¿verdad?, por las cosas de Dios, porque si hubiese sido así, pues él hubiera acabado con todo. Pero no, él dejó una puerta abierta para que el pueblo de Israel siguiera pecando. Amén. Y esto evidenció las verdaderas motivaciones que tenía el rey Jehú, que no era que el pueblo se santificara, que no era que el pueblo se arrepintiera, porque incluso ni él estaba arrepentido, a él le gustaba hacer eso. Lo que lo motivó al rey Jehú era la bendición que iba a recibir de Dios. Amén. Y a veces esto pasa en el pueblo de Dios y también en los que no hacen parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Que muchas veces buscamos a Dios por el milagro, por el beneficio, ¿verdad? Pero a la hora de demostrarle a Dios qué tanto está nuestro corazón con Él, ahí fallamos, ¿cierto? Porque al igual que Jehú, dejamos becerros de oro en nuestro corazón, ¿cierto? Le ponemos límites a Dios y le entregamos ciertas cosas, ciertas áreas, pero esto no me lo toque, ¿verdad? Tampoco hay que ser tan religiosos, no, déjeme esto aquí, ¿verdad? Amén. Y entonces decimos, y yo a veces me pregunto, bueno, venimos a la vida en Cristo, ¿verdad? Y el Señor dice en su palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, ¿cierto? Entonces yo me preguntaba, ¿por qué si la palabra de Dios dice eso y la palabra de Dios no miente? ¿Por qué seguimos con pecados? ¿Cierto? ¿Por qué seguimos viviendo así? ¿Verdad? Y yo entiendo que hay pecados que están muy arraigados en el corazón, que los traemos del mundo, ¿verdad? Pero yo digo, ¿por qué no opera el milagro de liberación completo en nuestra vida? Y es por la hipocresía. Es por la hipocresía.
Y yo les digo, hermanos, que la hipocresía es uno de los obstáculos más grandes que tenemos para crecer en nuestra vida cristiana. Amén. Es uno de los obstáculos más grandes y no me refiero a la hipocresía con las personas, que también es feo, ¿verdad? No me refiero a esa hipocresía, me refiero a la hipocresía con Dios, a la falta de honestidad con Él. Y yo les puedo garantizar, les puedo asegurar que el día que nosotros decidamos, no hablo en todos, ¿verdad? Pero yo sé que habemos algunos que tal vez estamos ahí luchando, ¿cierto?, con algunos pecados. Y yo le puedo asegurar que el día que usted tome la decisión, sea determinado en su corazón, se arrodille y le confiese a Dios lo que usted está viviendo, lo que está sintiendo y la necesidad que usted tiene de ser liberado, solo hasta ese día usted va a poder conocer el poder transformador que tiene el Señor. Porque el Señor, amén. Gloria a Dios. Amén, porque el Señor dice, si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Pero esa liberación solo va a depender de nosotros, de qué tanto estemos determinados, ¿verdad? Eso no depende de Dios, porque Dios siempre va a querer. Él siempre está haciendo milagros, porque ese es su estado natural. Ese es el estado natural de Dios, hacer milagros. Un milagro que hoy estemos acá. Es un milagro que el viento sople, ¿cierto? Es un milagro que tengamos salud. Es un milagro que los planetas no se caigan, ¿verdad? Que todo funcione. Es un milagro. Amén. Porque el mundo se sostiene por el milagro de la palabra de Dios. Amén. Y ese es el Dios que tenemos. Un Dios de milagros, hermanos. Ese es el Dios. Amén. Entonces Jehú es el típico ejemplo de lo que un cristiano no debe hacer con Dios, ¿verdad? Él fue hipócrita, él lo hizo por la bendición, pero su corazón no estaba con el Señor. Amén. Y Jonadab no solamente vio esto, también Jonadab vio cómo vivía el pueblo, un pueblo apóstata, idólatra, corrupto, ¿cierto? Que se había olvidado de la ley de Dios. Y Jonadab, aunque no está escrito textualmente, se dice que, o se entiende que Jonadab todo esto lo motivó a él poner límites en su familia y decir no, yo no seré igual, ni mi familia, ni mis generaciones. Así que a partir de hoy voy a determinar que en mi casa jamás se beberá vino, porque el vino solo trae borracheras, contiendas, miseria. No vamos a edificar casas porque es que nosotros estamos de paso, somos peregrinos en este mundo. Tampoco vamos a plantar viña. ¿Para qué si no vamos a estar en un lugar fijo? Y las demás normas que Jonadab le dio a su familia, pero no solo eso. Él les enseñó a cumplirlas con una determinación que logró que no solo sus hijos, sino sus generaciones las siguieran cumpliendo hasta el día de hoy. Jonadab fue un hombre que tuvo una visión hacia el futuro. Y es por esta razón que él logró impactar a sus generaciones. Y si viviera hoy, yo creo que le diríamos influencer. Es un claro ejemplo de un influencer, pero este sí es un buen influencer, ¿no? Este influyó muy bien en su familia. Y fue un padre sabio que pudo y supo colocar límites en su familia para protegerla. Y yo les pregunto esta noche, hermanos, ¿qué límites han puesto ustedes en sus hogares, en sus familias, para proteger a sus hijos? Porque el enemigo se ha levantado contra la juventud, contra los niños, eso lo estamos viendo, ¿verdad? Contra las familias, que hay familias disfuncionales. Amén. El enemigo se ha levantado duro y cualquier endija que nosotros le dejemos abierta en nuestra casa, por ahí se va a meter, porque él es atrevido, ¿cierto? Él no pide permiso, él se mete sin que lo hayan invitado. Amén.
Y yo veo con preocupación cómo la niñez la han hipersexualizado tanto, sobre todo a las niñas. A las niñas ahora las visten como si fueran unas mujeres adultas, las maquillan como si, ¿verdad?, le roban la inocencia y ahora se graban también haciendo videos atrevidos. Lo que está a la moda ahora, ¿no?, el TikTok. Se graban bailando de una manera terrible, ¿verdad? Que uno dice, caramba, una niña esa, yo en mi edad, yo hago eso y mi mamá, mejor dicho, ¿no, verdad? Sí, y entonces vienen estas niñas y se graban y lo peor de todo es que ahí están los padres mirándolas y aplaudiéndolas, ¿cierto? Ese es el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Y yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde va a llegar la sociedad, verdad? Y al igual que Jonadab, nosotros debemos también poner límites en nuestra casa, ¿cierto? Debemos tener esa carga que tuvo Jonadab por sus hijos, amén. Y nuestras generaciones puedan tener el ejemplo de nosotros. Nosotros como padres debemos dar ese ejemplo. Jonadab no solamente puso las normas, Jonadab les enseñó a cumplirlas, ¿cierto? Y nosotros como padres, bueno, yo digo como padres, pero yo no soy madre, pero yo sé que hay muchos padres acá, ¿verdad? Y entonces como padres debemos ser ese ejemplo para nuestros hijos, que logremos ser tan buenos ejemplos que impactemos nuestras generaciones. Amén. Y de esta manera vamos a poder enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios y a sus mandamientos, no imponiéndolo, ¿verdad? Está claro que no se puede imponer la palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros debemos también darle a nuestros hijos la libertad de amar a Dios, porque cuando lo imponemos hace un efecto contrario, ¿cierto? Nuestros hijos más bien tienden a odiar a Dios. Hay muchos niños que se apartan, ¿verdad?, porque se impone. Entonces, y yo veo acá el ejemplo de Dios y yo digo, Dios a mí no me impone nada, me da ejemplo, ¿cierto? Entonces, por medio de nuestro testimonio es que ellos podrán conocer a Dios, amén. Como un segundo punto vamos a ver a una familia determinada a obedecer. Y ya cuando llegamos acá a la actualidad de este pasaje, vemos esta familia de recabitas que vivía en el reino del sur, en Judá. Y si leemos todo el libro de Jeremías, nos vamos a dar cuenta que el entorno en el que esta familia vivía no era para nada diferente al que vivió Jonadab. También había mucha corrupción, este pueblo se había olvidado de Dios, y el Señor levantó un profeta en esos tiempos, a Jeremías, ¿sí?, para que le hablara al pueblo de Judá, para que le llamara arrepentimiento, pero también para que les profetizara el juicio que venía sobre ellos si no se arrepentían, ¿sí? Y este juicio que Jeremías estaba profetizando era que ellos iban a ser llevados en cautiverio si no se arrepentían de sus pecados, ¿verdad? Que el Señor iba a levantar a un rey, el cual los iba a llevar al exilio. Porque Judá, pues ya dijimos que se había contaminado, ¿verdad?, que era también apóstata, idólatra, corrupta. Y yo quiero que vayamos al capítulo 7 de Jeremías y vamos a leer la condición espiritual en la que se encontraba este pueblo. Amén. Y bueno, esto es muy importante leerlo porque debemos tener en claro la condición en la que se encontraba este pueblo para poder comprender por qué es que Dios toma. 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo,
y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Esa era la condición de esta nación. Y todos estos eran los pecados que ellos estaban cometiendo. Y si notan, el Señor precisamente manda a Jeremías a que se pare en la puerta del templo, porque es que ellos venían y entraban a adorar al templo. Por decir, vienen acá a los cultos, ¿verdad? Y alzan manos santas y bendicen a Jehová, pero cuando salen van a hacer otras cosas. Entonces Jeremías se para en la puerta y le dice, óigame, no, así no es. Ustedes entran aquí hoy a adorar a Dios, a bendecirlo, pero cuando salen de aquí, se van a los altares que ustedes han construido, a los dioses, y allá sacrifican a sus hijos. Porque esto, hermanos, era una de las prácticas más terribles con las que se quedó esta nación, el sacrificio de niños, y ellos lo hacían. Y no solamente esto, los líderes callados. Ellos abusaban de los huérfanos, de las viudas, y los líderes no decían nada. Y ellos también se habían corrompido. Y estos profetas que hablaban en ese tiempo, dice el Señor, hablaban mentira, cosas que Dios no le mandaba decir. Y lo peor de todo es que contradecían todo lo que Jeremías decía. Entonces Jeremías iba y les profetizaba, arrepiéntanse de sus pecados, porque viene un juicio. Y ellos que decían, no, eso es mentira. Aquí lo que va a haber es bendición, prosperidad, paz. Aquí no va a haber espada. Y entonces ellos estaban como de enemigos, ¿verdad? Le ponían esa contradicción a Jeremías e inclusive lo amenazaban. En la palabra dice que los varones de Anatot le dijeron, ya no profetices más en el nombre de Jehová, porque si tú lo sigues haciendo, Jeremías, te vamos a matar. Hacían eso con él y lo encarcelaron, ¿no? Todos conocemos todo lo que padeció Jeremías, ¿verdad? El desprecio del pueblo, en fin. Y lo peor de todo era la respuesta que este pueblo le daba. Vamos a leer el capítulo 18, ahí mismo en Jeremías, los versículos 11 y 12. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y le dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Y permítame, les leo otra versión, la Nueva Traducción Viviente, que es más específica. Y dice, por lo tanto, Jeremías advierte a todo Judá y a Jerusalén y diles, esto dice el Señor, en vez de algo bueno les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Sin embargo, el pueblo respondió, no gaste saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Esas eran las respuestas que recibía el profeta. Y hace un rato vimos un mal ejemplo, ¿verdad?, con el rey Jehú, de lo que no era ser obediente con determinación, porque él obedeció a medias. Y ahora venimos aquí, conocemos a Jeremías y nos damos cuenta que Jeremías es todo lo contrario al rey, ¿verdad? Porque a pesar de que Jeremías tenía todo el mundo en su contra, ¿verdad? A él no le importó eso. Él cumplidamente iba y llevaba la palabra un día tras otro, ¿verdad? Así no hubieran oídos dispuestos a escuchar. Así
él no viera fruto de arrepentimiento, ¿cierto? Sin embargo, él cumplió con el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y cuando yo veo este panorama, yo digo, no es nada diferente a lo que vivimos ahora. Es decir, nosotros salimos a evangelizar a un mundo que no quiere saber de Dios, que no se quieren arrepentir, ¿verdad? Y que ahora lo peor es que tenemos también iglesias en contra de la palabra, porque han venido introduciendo en sus sermones esas corrientes y pensamientos que el mundo promueve, ¿verdad? Ya todos conocemos el progresismo, el feminismo, el comunismo, y algunas ya han venido aprobando el aborto, el homosexualismo, ¿cierto? Hace poco vi una noticia de una iglesia por allá en Europa que habían ordenado a un sacerdote de sexo no binario. Él se denomina de sexo no binario, ¿no? O sea, es decir, ni es hombre ni es mujer. O sea, él no sabe qué es, ¿verdad? Y entonces estas iglesias, con el pretexto de ganar almas, han venido cambiando su discurso. Entonces ahora dicen, ¿eres homosexual? No te preocupes, ven aquí con nosotros, tranquilo. Dios te ama tal y como eres, no necesitas cambiar, ¿verdad? Y lo que están haciendo es condenando a estas almas, porque no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un cambio, y esto no es lo que a mí me dice la palabra. El Señor dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El Señor no dice una, no dice dos, el Señor dice todas. Amén, todas. Y entonces han venido adaptándose al mundo y se han venido mezclando con el mundo. Cuando Dios no nos ha llamado a eso, Dios no nos ha llamado a mezclarnos con el mundo. Dios nos ha llamado a transformar al mundo por medio de su palabra. Amén. Jeremías, amén, gloria a Dios. El Señor le dice a Jeremías que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Amén. Amén, gloria al Señor. Que tú no te conviertas a ellos, dice el Señor. Y esta no es una palabra que nosotros podemos acomodar a nuestra conveniencia. Esto no es cualquier discurso, este es el discurso, ¿verdad? Y es un discurso que el mundo no quiere oír. Amén. Porque al igual que Judá, el mundo le gusta oír los falsos profetas. Le gusta oír que hay prosperidad. Te bendigo, ¿verdad? Ven. Serás prosperado, hay bendición, hay paz, pero déjeme decirle que paz no va a haber, sino juicio, dice el Señor, ¿verdad? Porque si usted no tiene a Jesús en su vida, usted nunca va a tener paz, porque la paz proviene de Dios, Él es el príncipe de paz, dice Isaías 26:3, perdón, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. La verdadera paz es para los que hemos creído en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Jeremías fue un hombre con determinación, ¿verdad? Un buen ejemplo. Pero en medio de este pueblo que ya conocimos, había una familia, una familia diferente. Y Dios ya los había visto, venía mirándolos, porque como dice Job 34:21, que los ojos del Señor observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. Así observó Dios a esta familia. Y por eso es que le dice a Jeremías, llévala al templo, porque yo le voy a enseñar a mi pueblo cómo es que se obedecen. Amén. Y Jeremías, como obediente que es, lo llevó al templo. Y mire la respuesta que estos recabitas le dieron a él cuando él le pidió que bebiera vino. Volvamos a Jeremías 35, versículo 6. Gloria a Dios.
más dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Y esta familia comienza a contarle a Jeremías todas las normas que Jonadab le había mandado a guardar y que ellos cumplidamente le habían hecho. A mí me produce mucha admiración ver que a esta familia no le importó quién le estaba pidiendo que bebiera vino, porque ellos conocían quién era Jeremías. Ellos sabían que él era un profeta de Dios y que además tenía su respaldo. Amén. Pero ellos no les importó eso. Ellos no les importó y ellos se pararon firme y le dijeron: lo siento, Jeremías, pero no. Yo conozco quién eres tú. Yo sé que tú eres un profeta fiel, un servidor de Dios. Y también conocemos al Dios de Israel. Nosotros sabemos lo que él hizo por ese pueblo, que abrió el mar, ¿verdad? Que llovía maná del cielo, que una nube los cubría de día y una columna de fuego los acompañaba de noche, que les dio de beber agua de la roca. Nosotros lo sabemos. ¿Sabe por qué? Porque nuestros padres fueron sus guías. Ellos estuvieron con ustedes. Pero sepa usted, Jeremías, que ni aún con todo eso nosotros vamos a beber. Porque nosotros primero está obedecer a nuestro Padre que cualquier otra voz. Amén. Eso se pararon plantados en las normas que le había dado Jonadab. Y Dios se agradó de eso. El Señor Jehová le dice a Jeremías, vuelve a hablarle a Jeremías, y vamos al versículo 13 y 14 y vamos a leer lo que le dijo a Jeremías. Versículo 13, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y saben ustedes, hermanos, cuánto tiempo había pasado desde que Jonadab había dado las órdenes. Más de 200 años. Se dice que casi 3 siglos. Y esta familia, aún en su actualidad, seguía parado firme diciendo: no. Primero está la norma de nuestro Padre. Amén. Y el Señor llevaba hablándole por medio de Jeremías, se dice que más de 10 años o 20 antes de que pasara el exilio, ¿verdad? Y entonces el Señor dice: y ustedes a mí no me obedecen. Vamos a seguir leyendo el versículo 15 y 16. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Y aquí Dios hace como un paralelismo, le llaman a eso una comparación entre Jonadab como el padre y los recabitas como sus hijos, y por este otro lado está el Señor como el padre y el pueblo como sus hijos. Amén. Y aquí, parafraseando los versículos, se puede decir que más o menos el Señor les dijo algo así: óiganme, miren esa familia. Un simple hombre mortal, le dio unas órdenes a sus hijos y ellos hasta el día de hoy las han cumplido sin falta. Y yo, que no soy un simple hombre mortal, que soy el Dios verdadero, que también les he dado mis mandamientos, y ustedes a mí no me obedecen. Este hombre que ya murió, ¿verdad?, que ya hace años murió, que ya no está vivo, y sus hijos siguen honrándolo, obedeciendo su palabra y guardándola.
Y yo que estoy vivo, que soy un Dios vivo, que le envío palabra fresca todos los días con Jeremías por muchos años y ustedes ni se acuerdan de ella. Amén. Y a veces decimos, es que este pueblo sí era desobediente y rebelde, ¿cierto? Todos los milagros que ellos veían, todo lo que Dios hizo por ellos. Pero no, hermanos, nosotros no somos muy diferentes. Nosotros también, ¿cuántas veces no hemos visto la obra de Dios en nuestra vida? ¿Y cuántos milagros no nos ha hecho el Señor? ¿Verdad? ¿Cuántos milagros no ha hecho? Yo creo que nadie aquí puede decir que Dios no le ha hecho uno. ¿Sabe por qué? Porque toda su vida es un milagro de Dios. Amén. Entonces, no podemos decir eso, ¿verdad? Y aún así hemos sido desobedientes, ¿verdad? Y si nosotros hiciéramos una comparación ahora, ¿cierto? En este tiempo, y tomáramos a esta familia y a Jonadab, y nosotros también aquí como iglesia y el Señor como Dios, yo les pregunto, ¿será que nosotros tenemos un Padre? Sí, tenemos un Padre, ¿cierto? El Señor, que nos ha dado unos mandamientos, también, ¿verdad? Nos ha dado un mandamiento, y que además de habernos dado unos mandamientos, nos ha enseñado a obedecerlos. Sí, también Jesús, ¿cierto? Cuando Jesús vino a la tierra, todos sabemos que el propósito principal fue el sacrificio de la cruz para salvación nuestra. Pero además de eso, el Señor también nos enseñó con su estilo de vida y con su ejemplo cómo es que debía un cristiano vivir aquí en la tierra sin ofender a Dios. Amén. Él es el mayor ejemplo de lo que es tener una obediencia con determinación. Y yo a veces me he puesto a pensar, no sé si ustedes lo han hecho, pero yo sí, y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si el Señor no se hubiera sacrificado? ¿Qué hubiera pasado si en el Getsemaní, cuando Él estuvo orando y tuvo esa lucha, ¿verdad? Él hubiera dicho, no, yo ya no me voy a sacrificar, el precio es muy alto, yo ya no lo voy a hacer, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan qué hubiese pasado? Pues, ¿qué sería de nosotros, verdad? ¿Qué sería de nosotros? Yo creo que Dios daría a la humanidad como una pérdida total, porque nadie iba a poder, ¿cierto? Entonces Dios hubiera dicho, bueno, ahora, como ya no es así, entonces les va a tocar a ustedes mismos. Entonces, si usted se quiere salvar, usted va a tener que hacer el sacrificio, con su propia sangre va a pagar su propia salvación. Pues yo creo que no muchos entraríamos, ¿verdad? Porque el sacrificio que el Señor hizo fue muy grande y por eso, hermanos, fue que Él vino, ¿verdad? Y lo hizo ¿por qué? Por amor. Y es algo que a veces no entendemos, no nos entra aquí, ¿verdad? Que Dios lo hizo por amor a nosotros. Amén. Y entonces dice que el Señor se sacrificó y que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cierto? Entonces démosle gracias a Dios, hermanos, démosle gracias a Dios. A veces no le damos el valor a la cruz, lo que realmente tiene el peso de esa cruz, no se lo damos, ¿cierto? Y tomamos nuestra vida cristiana a la ligera, ¿verdad? Y no lo honramos, ¿cierto? Y Dios se merece eso y mucho más, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, este es el Señor, fue un gran ejemplo de obediencia con determinación, porque Él sabía lo que le iba a pasar y las consecuencias, y aún así lo hizo. Amén. Y ya para terminar, como último punto, vamos a ver a una familia bendecida por Dios, porque es que la obediencia trae bendición. Amén. Y mientras Judá iba a recibir el castigo, esta familia recibía una bendición por parte de Dios. Vamos a leer versículos 18 y 19. Ahí mismo en Jeremías 35. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no faltará de Jonadab, hijo de Recat, un varón que esté en mi presencia todos los días. Dios honró a los recabitas, no solo tomándolo como ejemplo, sino también otorgándoles el privilegio de servirle a Dios. La última mención que se hace de un recabita la encontramos en Nehemías 3:14, cuando están reconstruyendo los muros de Jerusalén. Ahí está Malquías, hijo de Recat, reconstruyendo la puerta del muladar. Y me gusta mucho como titulan a esta familia en otros libros. En algunos les dicen la historia de los bienaventurados. Y en otra versión los llaman los benditos de los tiempos de Jeremías. Es que eso es lo que somos, hermanos. Somos bendecidos por Dios cuando nos determinamos en nuestro corazón a obedecer su palabra, ¿verdad? Cuando decimos, no quiero seguir así, no quiero seguirme contaminando. Dios dice, yo honro a los que me honran. Amén. Y el Señor está buscando en estos tiempos recabitas. Amén. Y yo sé que en esta iglesia hay muchos recabitas. Y también sé que en esta iglesia hay muchas familias recabitas. Que si algún día Dios dijera, vayan a la iglesia central. Y vayan y tomen a la familia de Pepito y llévenlos y pruébenlos, que yo sé que ellos van a pasar la prueba porque son obedientes. Amén. Ojalá y que nuestras vidas, nuestras propias vidas, puedan servirle de ejemplo a Dios para alguien más. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero ¿cómo podemos tener esta determinación en nuestra vida? ¿Cómo la podemos lograr? Pues primero, siendo honestos con Dios, como lo vimos, ¿verdad? De esta manera vamos a poder quitar esa barrera que ponemos para que Dios obre en nuestra vida. Amén. Y segundo, leyendo su palabra, teniendo la comunión con Dios, echando raíces en ella. Amén. Que si algún día nos llega a pasar de que tenemos que enfrentarnos a situaciones como Jeremías o en este mundo actual, cosas como que nos quieran imponer, ¿verdad? Esos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, nosotros podamos ser como esta familia y pararnos firmes sobre la roca y decir no, porque nosotros tenemos un Padre Celestial que nos ha dado unos mandamientos y esos mandamientos los vamos a obedecer hasta el último día. Amén. Amén, gloria a Dios. El Señor dice, no temas, yo te ayudo. Yo estoy contigo para librarte. Sé fuerte, sé valiente, porque yo voy a estar contigo hasta el último día de tu vida. Así que esta es una palabra de fortaleza para todas esas familias que están aquí, que están bien con el Señor. Sigan así, hermanos. La obediencia trae bendición. Y para los que no, que estamos en ese proceso, ¿verdad? Porque el Señor, tenemos la fiel palabra que dice que el Señor va a perfeccionar, ¿verdad? La obra que ha iniciado en nosotros. También es ánimo, es un llamado del Señor para que sigamos, para que soltemos esas cargas. Yo cuando leía esto, me trajo una ilustración a la mente, ¿no? De que porque el Señor dice, yo soy la puerta estrecha y el camino angosto, ¿verdad? Y no podemos entrar con maletas, ¿cierto? El camino es muy angosto y por esa puerta solo entramos nosotros. Cabe nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero si traemos maletas, si traemos maletines y todo esto, pues cuando usted vaya a entrar, se va a quedar ahí, ¿verdad? El Señor dice, suelta eso afuera, para que puedas avanzar conmigo. Amén. Y como dice el pastor, que Dios nos ayude, hermanos. Amén.
Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por el sacrificio de la cruz. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que tú nos ayudes, Señor. Fortalece a tu pueblo. Ayúdanos, Padre, a todos aquellos que necesitamos, Señor, soltar cosas que tal vez no hemos soltado, pero que necesitamos hacerlo para seguir por este camino y avanzar, Señor, para que tu obra se perfeccione en nuestros corazones, Padre. Bendice a todas estas familias recabitas que hay acá, Señor. Bendícelas y sigue dándole fuerza, Señor, para que sigan adelante, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te doy, mi buen Dios. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.